Hay un cartel clavado sobre la puerta de una cabaña de madera construida a mano en las profundidades del río Jack en el extremo noroeste de Montana, donde la tierra aprieta contra la frontera canadiense y el bosque crece tan denso, tan húmedo y tan implacable que en enero la nieve puede apilarse a 4 metros de altura sin disculparse. No es el tipo de lugar por el que la gente pasa por casualidad. Es el tipo de lugar que la gente abandona rápidamente o elige deliberadamente sabiendo exactamente lo que esa elección les exigirá. Y sobre esa puerta curtida por décadas de viento y frío, el cartel dice: «Es libre quien vive como elige». Tom Orr lo puso ahí, y durante más de 40 años ha vivido según esas palabras de una forma de la que la mayoría de la gente solo habla en teoría. Ahora, a los 83 años, con un corazón que una vez le asustó lo suficiente como para hacerle conducir 80 millas, solo hasta un hospital con las rodillas desgastadas por 16 años en el rodeo profesional. Antes incluso de llegar a los 40, con un cuerpo marcado por los toros por la caída de madera, por toda una vida de trabajo que habría roto a la mayoría de los hombres mucho antes, sigue ahí fuera. Sigue despertándose antes del amanecer para comprobar las líneas de trampas. Sigue de pie en el frío brutal de un invierno de Montana, descarnando pieles con las manos desnudas. Sigue acarreando 8 cuerdas de leña cada otoño, usando una vieja camioneta Dodge y una cadena de 30 pies. Sigue viviendo obstinada y completamente según sus propios términos. Pero cuanto más tiempo le observa la gente, especialmente quienes han seguido su vida a través de los años de televisión, más empieza a surgir una pregunta diferente. No sobre si es libre, sino sobre lo que ha costado esa libertad y lo que sigue exigiendo. Porque Tom dijo una vez algo que perduró en la gente de una manera que rara vez lo hacen las declaraciones sencillas. Dijo casi con indiferencia que un día probablemente le encontrarían tendido sobre el bloque de carne muerto. Algunos lo oyeron como un chiste negro. Otros oyeron algo totalmente distinto. Y la verdad, como la mayoría de las cosas en una vida vivida de esta manera, está probablemente en algún punto intermedio. Para entender cómo llegó a esa cabaña, a esa señal, a ese tipo de vida, hay que remontarse al lugar donde empezó. Tom Orr nació en marzo de 1943 en Rockford, Illinois, el segundo hijo de un hombre llamado Charles Orr. Su padre actuaba en espectáculos del salvaje oeste, un mundo que ya se sentía como un eco desvanecido de algo más antiguo, algo más áspero, algo más cercano a la tierra. Charles enseñó a sus hijos a montar a caballo antes incluso de que fueran firmes sobre sus pies, transmitiéndoles habilidades que ya estaban desapareciendo de la vida cotidiana estadounidense. Tom creció junto a su hermano mayor Jack en el campo a las afueras de Rockford, aprendiendo a manejar animales, a leer el tiempo, a usar las manos para construir algo que durara. Su madre Mary Jane aportó un tipo diferente de influencia al hogar. Era músico y actuaba en ciudades como Chicago y Nashville, lo que añadía una capa de arte a un hogar que, por lo demás, se basaba en el trabajo físico y las habilidades de supervivencia. Ese contraste entre la artesanía y el valor entre la actuación y la practicidad moldeó a Tom de formas que solo se harían evidentes más tarde. De niño le atraían las historias sobre arcos y flechas trampas y habilidades de los nativos americanos. Soñaba con una vida que incluso entonces parecía pertenecer a otra época. Años más tarde lo diría con sencillez, sin amargura ni arrepentimiento. Sentía que había nacido 200 años demasiado tarde y seguía intentando vivir en un mundo que ya no existía. A los 15 años siguió su instinto de la única forma que sabía. Se marchó. Sin largas conversaciones, sin una planificación cuidadosa, solo con una cuerda de toro, una bolsa de aparejos y un viaje a Ohio, donde participó en su primer rodeo. Nadie le envió, nadie le guió, simplemente se marchó. Esa decisión marcó el rumbo de los siguientes 16 años de su vida. Se convirtió en competidor profesional de rodeo, en lo que se convertiría en la Asociación Internacional de Rodeo Profesional, trabajando como jinete combinado, tanto en la monta de toros como en la de broncos, 2 pruebas que exigen todo de una persona y a menudo exigen más de lo que devuelven. Se clasificó 8 veces para las finales internacionales de rodeo y ganó el campeonato All-Around de la región sur en 1977. No se trataba de un hobby
ni de una fase pasajera, sino de una carrera basada en el riesgo, en la resistencia, en la capacidad de soportar el castigo y volver a levantarse. Durante esos años también formó una familia. Su primera esposa, Jan, formaba parte de esa vida, y juntos tuvieron 2 hijos, una hija llamada Kili y un hijo llamado Chad. El circuito de rodeo no es una existencia estable. Se mueve constantemente de una ciudad a otra, de una arena a la siguiente, y la familia se movió con él. En algún punto de esos kilómetros, algo más empezó a tomar forma en la mente de Tom. Comenzó a viajar a Montana durante los veranos compitiendo en rodeos y quedándose con amigos en la pequeña ciudad de Troy, cerca de la frontera con Idaho. Y cada vez que hacía ese viaje algo en el paisaje se le quedaba grabado. Las montañas, los bosques, la enorme distancia de todo lo familiar. No se parecía en nada a las llanuras de Illinois donde había crecido. No solo parecía diferente, se sentía diferente, como un lugar donde el tipo de vida que siempre había imaginado podría ser realmente posible. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El día de San Valentín de 1978, Tom se subió a un toro llamado Woolly Bugger. Nancy, que más tarde se convertiría en su segunda esposa, estaba en las gradas mirando. Lo que ocurrió a continuación fue el tipo de violencia que los jinetes de rodeo aceptan como parte del trabajo, pero de la que nunca escapan de verdad. El toro le lanzó con fuerza, dejándole una conmoción cerebral grave y lesiones de las que tardó semanas en recuperarse. Y aún así, como tantos otros jinetes, volvió. Porque eso es lo que hacen los hombres como Tom. Pero algo había cambiado el filo, ya no era el mismo. Más tarde dijo que el toro había muerto 2 semanas después del incidente y que creía que el impacto también había provocado una conmoción cerebral al animal. Habló de ello sin dramatismo, sin exagerar, solo con un tranquilo reconocimiento de la realidad física que tanto el hombre como el animal habían sufrido. En 1981, tras más de década y media en la arena, su carrera de rodeo llegó a su fin. Sus rodillas estaban desgastadas, su cuerpo arrastraba el daño acumulado de años dedicados a uno de los deportes más castigadores imaginables, y estaba listo para otra cosa. No algo más fácil, sino algo diferente. Nancy y él cargaron todo lo que tenían en una vieja camioneta GMC de 1969, un vehículo que al parecer habían comprado con el dinero obtenido de la venta de pieles de rata almizclera, y apuntaron hacia Montana. No tenían un plan detallado ni garantías. Lo que tenían era un sentimiento, la creencia de que de algún modo lo conseguirían. Nancy también procedía del norte de Illinois, y nada en su pasado sugería que estuviera destinada a una vida en un paraje remoto donde los osos pardos podían guarecerse a unos cientos de metros de la puerta de casa. Había trabajado empaquetando cajas, llevaba una vida más convencional. Pero siguió a Tom de todos modos, y lo que es más importante, se quedó. Empezaron en la ciudad de Troy, aprendiendo el terreno, comprendiendo lo que hacía falta para sobrevivir allí. Y entonces lo encontraron un pequeño trozo de tierra junto al río Yaak, 1,5 acres que se convertiría en el centro de todo lo que vino después. No contrataron a ningún contratista ni trajeron materiales preconstruidos. Construyeron la cabaña ellos mismos, cortando troncos, partiendo tablones para el tejado, levantando la estructura pieza a pieza en el transcurso de 5 años. Durante los primeros 17 años, no hubo electricidad ni agua corriente, solo lo básico, e incluso eso requería un esfuerzo. Nancy describiría más tarde aquella época con un tipo de discreta modestia que dice más de lo que podría decir cualquier larga explicación. Al menos, dijo, tenían un pozo. La cabaña sigue en pie hoy en día, en el condado de Lincoln, en uno de los rincones más remotos de Montana, más cerca de Canadá que de cualquier gran ciudad estadounidense. Se encuentra en un valle conocido por sus fuertes nevadas, su aislamiento y el simple hecho de que si algo va mal, si falla un corazón, si se produce un accidente, el centro médico capaz más cercano está a 80 millas de distancia por una carretera estrecha e implacable. No es solo atmósfera, es realidad. El valle del río Yaak es difícil de explicar porque no se define por un único extremo. Es muchos extremos a la vez, bello e implacable, tranquilo y peligroso.
aislado pero vivo como la mayoría de los lugares ya no lo están. Y en medio de todo eso, Tom Orr construyó una vida que sigue una regla por encima de todas las demás, la que está escrita en ese cartel sobre su puerta. Una vida vivida exactamente como él elige, cueste lo que cueste. Se encuentra en el Bosque Nacional Kootenay, a unos 3.000 pies de altitud en el sur de las montañas Purcell, donde el clima continental de montaña rocosa choca con la humedad que fluye desde el Pacífico y produce lo que los ecologistas clasifican como un bosque templado interior, el lugar más húmedo de todo el estado de Montana. Las nevadas anuales rondan las 187 pulgadas de media, casi 16 pies. La temperatura mínima récord es de menos 41 grados Fahrenheit. El invierno, como lo ha descrito Tom en el programa durante más de una década, dura aproximadamente 7 meses. El verano es breve y realmente hermoso, lo bastante cálido como para alcanzar los 100 grados en días excepcionales. Y la transición entre ambos es tan comprimida que el trabajo de preparación nunca se detiene realmente. El valle tiene unos 338 residentes permanentes, según el censo, aunque la población efectiva durante todo el año de personas que viven realmente de la tierra como lo hace Tom es considerablemente menor. No hay servicio de telefonía móvil. La ciudad importante más cercana, Troy, está a unos 29 kilómetros por carretera. Libby, la ciudad más cercana con verdadera infraestructura médica, está a 80 kilómetros de la cabaña específica de Tom. Estas distancias significan cosas diferentes a edades diferentes. A los 40, son inconvenientes. A los 83, con una afección cardíaca documentada, son algo más que eso. Merece la pena comprender la situación de la fauna salvaje en el Jack, porque es una de las cosas que hizo la vida de Tom genuinamente peligrosa en formas que el programa de televisión tanto documentó como ocasionalmente exageró. El ecosistema del Gabinete Jack alberga la población de osos pardos más amenazada al sur de Canadá, aproximadamente entre 18 y 25 osos pardos individuales en la parte del Jack, específicamente parte de una zona de recuperación que los biólogos de la fauna salvaje describen con frases como tenue y críticamente baja. No se trata de animales que existan a una distancia teórica de la habitación humana. Tom encontró huellas de oso pardo a 50 metros de la puerta de su casa en más de una ocasión documentada. Los lobos también volvieron a establecerse en la región, convirtiéndose en una amenaza recurrente y legítima para cualquiera que tenga ganado o atrape animales en su territorio. Los leones de montaña hacen guaridas en las crestas. Los linces canadienses, amenazados por el gobierno federal, se mueven por el bosque. Cuando Tom Orr habla de la tierra como algo que exige respeto y preparación constantes, no está hablando metafóricamente. Está describiendo las condiciones literales de intentar mantener una línea de trampas en un valle que contiene la mayor concentración de grandes depredadores de Estados Unidos continental al sur de Yellowstone. El peligro es real, aunque las cámaras de televisión lo hayan presentado ocasionalmente, con alguna ayuda editorial adicional. Tom aprendió a curtirse el cerebro en un libro, un panfleto de 316 páginas, sobre técnicas de los nativos americanos que compró en Billings, Montana, antes incluso de tener una piel con la que practicar. Ese detalle importa porque capta algo esencial sobre quién es un hombre que se ha pasado toda su vida adulta, enseñándose cosas a sí mismo desde cero, negándose a aceptar que las habilidades que desaparecían del mundo tuvieran que seguir desaparecidas. El curtido cerebral es el proceso de ablandar pieles de animales utilizando el propio tejido cerebral del animal que se trabaja en la piel durante horas y días mediante una secuencia de estiramiento ahumado y acondicionamiento que produce una piel de ante tan flexible que se puede soplar aire a través de ella como si fuera tela. Tom describió el producto acabado como tan superior a cualquier material comercial que se fabrique hoy en día que la comparación casi carecía de sentido. Aprendió a coserlo sin máquina a mano, creando camisas y pantalones y mocasines y mitones que la gente de la comunidad de la Cita del Hombre de Montaña, los historiadores vivientes y los practicantes de habilidades primitivas que se reúnen anualmente en todo el país para intercambiar artículos hechos a mano y competir en demostraciones de habilidades, reconocieron inmediatamente como auténticos. Antes de que el programa de televisión lo encontrara, Tom y Nancy viajaban a 1 o 2 eventos de encuentro al año
y él trabajaba hasta la extenuación en las semanas previas a cada uno curtiendo tantas pieles como podía para luego venderlo todo en el evento por $3,000 o $4,000 para cubrir los gastos de la temporada siguiente. Le dijo a un entrevistador en 2013, ha sido una cosa exigua. Nunca hemos ganado $20,000 en un año. Lo dijo sin rechistar. Era una afirmación de hecho sobre una vida que había elegido por completo. Lo que lo cambió todo fue una llamada telefónica de una productora llamada Warm Springs Productions de Missoula. El vecino de Tom, un pescador llamado Tim Linehan, que había hecho sus propios trabajos para televisión, había recomendado a Tom como alguien que merecía la pena filmar. El resultado fue Mountain Men, que se estrenó en History Channel el 31 de mayo de 2012, con un episodio titulado Winter is Coming, que atrajo a casi 4 millones de espectadores. Tom Orr tenía 68 años cuando se estrenó la serie. Apareció junto a Eustace Conway, un conservacionista de tierras de Carolina del Norte, y Marty Mayoroto, un trampero de Alaska, en un formato que seguía a cada hombre a lo largo de una temporada de retos de supervivencia en terrenos realmente remotos. El programa fue un éxito inmediato. Mountain Men aprovechó algo que mucha gente que ve la televisión desde la comodidad de hogares con calefacción y banda ancha. Una forma diferente de estar vivo, más antigua y más física, y más directamente conectada con la consecuencia que el mundo que habitaba la mayoría de la audiencia. Los segmentos de Tom eran sistemáticamente de los que más hablaban los fans, no porque fueran las más dramáticas necesariamente, sino porque parecían las más reales. No tenía modo de actuación. La cámara lo encontraba inclinado sobre una viga de descarnar en un viento de febrero trabajando la piel de un ciervo con la parte plana de una herramienta de hueso, y él simplemente seguía trabajando y hablaba mientras trabajaba. Y lo que decía era lo mismo que le habría dicho a un vecino. Una vez se lo dijo a la cámara, y lo decía de la misma manera que un niño dice algo sobre la Navidad. El programa duraría 14 temporadas. Tom Orr apareció en todas ellas convirtiéndose con el tiempo al marcharse Eustace Conway, miembro original del reparto, y Marty Mayoroto en el último de los 3 originales que queda en pie. Durante esas temporadas las cámaras le captaron construyendo una barca de toro tradicional, con ramas de sauce y una piel de toro. Lo capturaron cazando alces en el campo donde la nieve llegaba hasta el pecho y la temperatura estaba por debajo de 0 y donde un paso en falso en el drenaje equivocado podría significar una noche en condiciones que matarían a una persona no preparada sin mucha ceremonia. Capturaron a Nancy manteniendo el ritmo junto a él, haciendo el trabajo físico del curtido y el trabajo de abalorios y la recolección de leña con la competencia constante de alguien que ha entendido durante 40 años que la vida que eligieron no tiene margen para que una persona la lleve sola. Y captaron de la forma en que la telerrealidad tropieza ocasionalmente con el documental genuino el lento ajuste de cuentas de 2 personas que envejecen en un lugar que no se adapta a envejecer con gracia. La conversación sobre si Tom y Nancy abandonarían el yate comenzó en la segunda temporada, cuando la peor temporada de incendios que se recuerda amenazaba con quemar el valle, con el humo en el aire y las llamas en las crestas. Chad, el hijo de Tom de su primer matrimonio que vivía en Florida, instó a su padre y a Nancy a ir al sur. Tom condujo hasta Ocala y miró comunidades de jubilados y se sentó en los porches al sol de Florida e intentó imaginarse viviendo de esa manera. Dijo a un periódico local de allí: «Sentarse en el porche a leer el periódico es algo que no me atrae en absoluto. No quiero ese tipo de jubilación». Nancy le dijo al periodista que el paisaje de Florida parecía de otro planeta. Se fueron a casa. El fuego se retiró. La cabaña seguía en pie. Las líneas de la trampa esperaban. Ese patrón, el mundo exterior presionando Tom y Nancy, manteniendo la línea a la naturaleza salvaje sin cambios e indiferente, se repetiría de diversas formas a lo largo de cada temporada posterior, convirtiéndose en la columna vertebral silenciosa y emocional de la serie. No eran los osos ni los lobos los que mantenían atentos a los espectadores. Eran el hombre y su mujer en su cabaña en sus 70s, haciendo el mismo trabajo que habían hecho a los 40,
contra un paisaje que no tenía especial interés en facilitarlo. La hija de Tom Orr Keeley murió el 26 de abril 2015, tenía 49 años, nació en Rockford y más tarde vivió en San Petersburgo, Florida, donde trabajó en ventas médicas. En su obituario se enumeran sus supervivientes: su padre, Tom Orr, su madre, Jan Fraser, su hermano Chad. Nació el día de San Valentín, la misma fecha en la que años antes el toro, llamado Woolly Bagger, había estado a punto de matar a su padre. Si Tom habló de su muerte públicamente en el programa, o fuera de él, no está documentado en ningún registro disponible. No es un hombre que hable de su dolor delante de las cámaras. La pérdida está simplemente ahí en el disco, un detalle sobre una vida que ha contenido más tanto belleza como devastación que la vida de la mayoría de la gente. Y eso se ha vivido en todo momento, con un particular rechazo silencioso a representar cualquiera de las dos cosas para un público. Por 2022, el cuerpo que había pasado por arenas de rodeo e inviernos salvajes y 40 años de acarrear leña y arrastrar trampas para castores a través del agua helada, finalmente envió un mensaje que no podía ser ignorado. Tom se despertó una noche jadeando. Condujo 80 millas hasta el hospital más cercano, hasta Libby, solo a través de la oscuridad, con Nancy en casa, donde los médicos le diagnosticaron un corazón debilitado y acumulación de líquido en los pulmones. Le enviaron a casa con medicación y un chaleco desfibrilador, un dispositivo externo que se lleva contra el pecho y que puede devolver el ritmo al corazón en caso de parada cardíaca súbita. El chaleco es una pieza de tecnología médica diseñada para personas que viven cerca de salas de urgencias y a las que se puede llegar en ambulancia en cuestión de minutos. Tom Orr vive a 80 kilómetros del hospital más cercano y no tiene cobertura de móvil. El chaleco desfibrilador es lo que se interpone entre él y las matemáticas de esa situación, dijo a la cámara con genuina sorpresa, aún en su voz. Incluso después del diagnóstico, nunca he tenido problemas de salud. Nancy lo miró de una manera que decía que esta cosa del corazón había cambiado el cálculo de todo. Lo había hecho. El equipo de producción del programa empezó a trabajar en torno a sus limitaciones de formas que el montaje ocultaba. El hombre que una vez dijo que probablemente lo encontrarían muerto sobre el bloque de descarnado, seguía en el bloque de descarnado, pero los médicos lo sabían, y Nancy lo sabía, y en cierto nivel Tom lo sabía, y las cámaras seguían rodando. History Channel anunció en agosto de 2025 que la temporada 14 de Mountain Men sería la última de Tom Orr. El comunicado de prensa, con su lenguaje corporativo y su encuadre promocional, lo describía como un icono y su marcha como una encrucijada definitoria. Lo que en realidad describía era a un hombre de 82 años con una dolencia cardíaca documentada que vivía en uno de los valles más remotos, duros y médicamente inaccesibles de la parte continental de Estados Unidos, decidiendo o siendo guiado a decidir que 14 temporadas eran suficientes. El especial final, titulado Mountain Men, Tom Orr's Secrets from the Wild, se emitió en noviembre de 2025. Las propias palabras de Tom sobre su retirada fueron característicamente sin adornos. Cuando alguien le preguntó sobre la jubilación, dijo: «Es difícil dejar algo que realmente te gusta hacer». No hablaba del programa de televisión. Hablaba de las líneas de trampas, y de las pieles, y de la leña, y de las mañanas en un valle donde el cielo, al amanecer, en un invierno de Montana, es del tono específico de gris que significa que la temperatura está en algún lugar por debajo de -10, y los animales se están moviendo, y el día va a requerir todo lo que tienes. Hablaba de la vida. Si la vida continúa después de que se vayan las cámaras, es una pregunta que aún no tiene respuesta pública. Nancy lo ha dicho más de una vez, lo suficientemente alto como para que el periódico local de Montana lo publique. Nos encanta Montana. No vamos a ir a ninguna parte. La historia de esta historia en particular sugiere que lo dice en serio. Lo que Tom Orr siempre ha entendido y lo que la gente que le observa entiende, aunque no sepan muy bien por qué, es que la vida que eligió no es una representación de la autenticidad, no es una marca de estilo de vida. No es una fantasía de supervivencia adoptada tras una mala semana en un trabajo de oficina
Es un hombre que a los 15 años hizo autostop para ir a su primer rodeo con una cuerda de toro y una bolsa de aparejos, y sin ninguna seguridad concreta de que nada de eso fuera a funcionar. ¿Y quién pasó las siguientes 6 décadas siguiendo exactamente ese mismo impulso? La voluntad de ir a un lugar difícil con una preparación inadecuada y resolverlo una vez allí. El camarote en el yate es el destino final de ese impulso. El bronceado cerebral aprendido de un libro de $3 es la última expresión del mismo. El chaleco desfibrilador, llevado sobre una vieja camisa de franela en un Montana. El luto es la complicación más reciente en una vida que siempre ha estado llena de complicaciones, que Tom Orr abordó de la misma manera que abordó al toro llamado Woolly Bugger, quedándose el mayor tiempo posible y volviéndose a levantar cuando se acabó. Hay una manera de leer el título de esta historia. A los 83, cómo vive Tom Orr, es triste. Se trata de lástima. El aislamiento, el declive físico, el peligro, el viaje de 80 millas, hasta un hospital solo en la oscuridad, las rodillas de rodeo, la hija que murió demasiado joven, las líneas de trampa, que un hombre de su edad no tiene por qué correr en un país tan frío, la lenta aritmética de un cuerpo que lleva 8 décadas empleándose a fondo, acercándose al límite de lo que los cuerpos pueden absorber. Esa lectura está disponible y las personas que han buscado ese título en YouTube lo han hecho en parte porque algo en ella resuena con un miedo real. El miedo a quedarse solo con una vida que elegiste cuando aún eras lo suficientemente fuerte para manejarla y luego tener que seguir eligiéndola a medida que la fuerza se va. Ese es un miedo real y humano, y la historia de Tom Orr lo toca. Pero hay otra lectura, y es la que explica por qué Eustace Conway y Marty Majorato y docenas de otros miembros del reparto de Mountain Men han ido y venido mientras Tom Orr seguía apareciendo temporada tras temporada en ese mismo valle junto a esa misma mujer, frente a ese mismo cartel sobre la puerta. Es libre quien vive como elige. Él eligió. A los 15, se dirigía a su primer rodeo. A los 38, cargaba un viejo camión GMC con todo lo que tenía. A los 68, dejaba que un equipo de cámaras le siguiera durante un invierno en Montana. A los 83, todavía en la viga de descarnar en el frío, todavía comprobando lo que trajo Papá Noel. La tristeza es real. También lo es la libertad. Y en el valle del río Jack, en una cabaña de madera que 2 personas construyeron a mano y se negaron a abandonar, esas 2 cosas han vivido siempre en la misma casa.